Bien, haciendo un muy breve resumen de la clase pasada, estamos, recuerden, capítulo número 10. Ahí está. Capítulo número 10, que se titula El dinero, el interés y la renta. Y en base a estos tópicos construimos el modelo ISLM. En la clase pasada vimos este esquema que les presenté, ¿ya?, de este modelo ISLM, que básicamente abarca tres grandes mercados, o dos grandes mercados. Uno es, fíjense acá al lado derecho, es el mercado de bienes y servicios, que es el que hemos estado estudiando hasta el capítulo 9. Y el mercado que vamos a comenzar ya a ver hoy día es el mercado de activos financieros. Y ese mercado de activos financieros contiene a su vez dos submercados. El mercado del dinero, con la demanda por dinero y oferta por dinero, y el mercado de los bonos, con la demanda y la oferta de bonos. Estos dos mercados de bonos y de dinero interactúan, ¿ya?, en forma muy estrecha, y entre ambos conforman el mercado de los activos financieros. Ahora, ¿qué relación existe entre el mercado de los activos financieros y el mercado de bienes y servicios en la economía? Básicamente, los dos puntos de unión son, por acá arriba se señala, la renta en la economía. La renta está afectando o de alguna manera relaciona el mercado de bienes y servicios con el mercado de activos financieros. Y el otro elemento que interrelaciona ambos mercados es la tasa de interés, ¿ya? Por lo tanto, lo que vamos a hacer, una vez que lo estudiemos en forma individual y después en forma conjunta, analizando equilibrios y desequilibrios en forma simultánea entre ambos mercados, vamos a ver cómo se relacionan entonces estos dos elementos que son la renta o ingreso de la economía y la tasa de interés. Ahora, en el capítulo 9 vimos política fiscal. Cuando introdujimos la presencia del gobierno en el modelo 2, dijimos que el gobierno posee, de un punto de vista legal, un instrumento, ya, que se denomina política fiscal, que puede, con ese instrumento el gobierno, intervenir en la economía de manera de lograr equilibrios o estabilizar la economía cuando existe desempleo o hay alta inflación. Entonces el gobierno tiene instrumentos para poder manejar estos desajustes y lograr equilibrios macroeconómicos, ¿ya? Pero esa política fiscal, que es básicamente a través de gasto público, transferencias e impuestos, son tres elementos de política fiscal: gasto público, transferencias y tasa impositiva. Con eso el gobierno puede hacer política fiscal, ya sea aumentando o disminuyendo la tasa de impuestos, aumentando o reduciendo el gasto público, o aumentando las transferencias, los bonos, o reduciendo el pago de estos, ¿ya? Cualquiera de esas tres vías es política fiscal y afecta al mercado de bienes y servicios. Y cuando veamos el mercado de activos financieros, vamos a ver que el gobierno, específicamente a través del Banco Central, posee también una herramienta, este Banco Central, que se denomina política monetaria. Como el gobierno dispone de una política fiscal a través de esas tres vías que vimos, vamos a ver que el Banco Central puede hacer política monetaria a través de varias vías, ¿ya? Y esa política monetaria lo que hace es afectar al mercado de activos financieros cuando este mercado de activos financieros o los equilibrios macroeconómicos están desajustados. Entonces, el Banco Central, cuando está percibiendo, como es hoy en día, por ejemplo, tenemos un alto desempleo, ¿ya?, muy alto desempleo, cerca del 15,4%, el gobierno, a través del Banco Central, puede ir aplicando ciertas políticas, no solo fiscales, sino que monetarias, de tal manera de controlar esa alta inflación y tratar de reducirla en el corto plazo, ¿ya? Bien, esa es la idea entonces, ese es el esquema por el cual trabaja tanto el capítulo 10 como el capítulo 11. Con el modelo ISLM se estudia el mercado de bienes y servicios, mercado de activos financieros, interrelación entre ellos a través del ingreso y la tasa de interés, y las herramientas de política fiscal que afectan al mercado de bienes y servicios, y la herramienta de política monetaria que maneja el Banco Central,
que actúa sobre los mercados de activos financieros. ¿Bien? Eso es lo que vimos como esquema en la clase pasada. Recordemos que esa gráfica donde está aquí la demanda agregada y acá la línea de 45 y en el punto A está el equilibrio macroeconómico, ese es el mercado de bienes y servicios. Y el gobierno puede afectar ese mercado a través de la política fiscal, modificando gasto público, transferencias y tasa de impuestos. Si el gobierno hace política fiscal a través de gasto público o transferencias, lo que ocurre con la demanda agregada es que la demanda agregada se desplaza paralelamente hacia arriba, aumentando si es que aumenta el gasto público o transferencias. Pero si el gobierno reduce gasto público o transferencias, lo que ocurre geométricamente con la demanda agregada es que la demanda agregada se contrae, porque el gobierno decide reducir el gasto, entonces, al reducir el gasto público, reduce la demanda agregada, la contrae desplazándola paralelamente hacia abajo. Por lo tanto, al modificar la demanda agregada a través de estas dos políticas fiscales, puede afectar entonces la demanda agregada. Y la tercera política fiscal que afecta a este mercado de bienes y servicios es la de modificar la tasa de impuestos, es decir, cuando hace una reforma tributaria, modificando las tasas de impuestos, ya sean impuesto a la renta o modificando la tasa de impuesto del IVA, entonces lo que hace es afectar también el mercado de bienes y servicios, pero no se desplaza geométricamente la demanda agregada en forma paralela cuando hay modificación de tasa de impuestos, sino que hay un cambio en la pendiente de la demanda agregada, ¿ya? Lo cual la demanda agregada puede aumentar su pendiente o disminuir su pendiente. La clase pasada, entonces, introdujimos un cambio al modelo 2 que habíamos visto hasta la materia de la segunda prueba integral. Hubo una modificación en la inversión. En ese modelo 2, hasta el modelo 2 incluíamos una inversión autónoma solamente. Y a partir de este modelo ISLM hacemos una modificación y podemos apreciar una inversión más realista. Una función de inversión que contiene un componente que es autónomo, pero ahora introdujimos un nuevo componente que le llamamos inducido, es decir, inducido o capaz de ser modificado por cambios en la tasa de interés. Y ahí entonces la clase pasada vimos la función de inversión. La inversión tiene un componente autónomo, que es el que habíamos visto hasta el modelo 2, pero ahora incorporamos un componente inducido por la tasa de interés. Y ese componente inducido, esa I minúscula, es la tasa de interés de mercado. Y B, dijimos que el componente B siempre va a tener un valor mayor que 0. ¿Y qué representa B? Es la sensibilidad que tiene el gasto en inversión frente a las variaciones de la tasa de interés. El B puede tener un valor relativamente alto o puede tener un valor relativamente bajo. Es decir, ¿qué tan sensible es el gasto en inversión de las empresas cuando la tasa de interés varía? O sea, tenemos que suponer primero que la tasa de interés en el mercado puede aumentar o puede disminuir. Obviamente que si la tasa de interés en el mercado aumenta, eso dijimos que representaba un desincentivo a las empresas para invertir, porque para poder invertir fuertemente las empresas necesitan solicitar créditos al aparato financiero. Entonces, cuando solicitan un crédito para un proyecto de inversión, no sé, comprar más maquinarias, ampliar su capacidad productiva, construir nuevas bodegas, modificar sus instalaciones, necesitan invertir, por lo tanto, parte de los financiamientos por las utilidades no distribuidas. Pero la otra parte del financiamiento es a través de un crédito, ¿ya? Que solicitan las empresas al aparato financiero. Y obviamente la tasa de interés de ese crédito juega vital importancia. Si la tasa de interés en el mercado es relativamente alta, obviamente el costo del financiamiento va a ser más alto. Por lo tanto, la empresa ante una tasa de interés alta no va a invertir. Disminuye el gasto en inversión. Y cuando la tasa de interés, fíjense acá en esta función, cuando la tasa de interés tiende a bajar, obviamente el costo del financiamiento para la empresa disminuye.
obviamente eso se traduce en un incentivo a invertir. Por lo tanto, pudimos apreciar que el gasto en inversión, este que está acá, tiene una relación inversa con la tasa de interés. Cuando la tasa de interés sube, el gasto en inversión de las empresas se reduce. Si la tasa de interés baja en el mercado, entonces el gasto en inversión de las empresas tiende a aumentar. Y esa relación inversa, dijimos, que la daba básicamente el signo negativo que si tuviese un signo positivo, la relación entre las dos variables sería positiva, directa, pero no, tiene un signo negativo, por lo tanto la relación entre las dos variables es inversa, ¿ya? Por eso una aumenta, la otra disminuye. Esa fue una modificación que hicimos al modelo 2 para incorporar a este modelo ISLM. Otra modificación que hicimos fue que al gasto autónomo que teníamos en el modelo 2, le agregamos dos componentes autónomos, que son las exportaciones netas menos las importaciones netas. Por lo tanto, el gasto autónomo se ve modificado. Aquí pudimos apreciar entonces que se incorporaron estos componentes. NX son las exportaciones menos importaciones. Entonces teníamos en el modelo 2 pasado el consumo, la inversión y el gasto público. Le incorporamos las exportaciones netas. De modo que el gasto autónomo para este modelo ISLM, fíjense, tiene 1, 2, 3, 4, 5 componentes. Los primeros 4 componentes del gasto autónomo de este modelo son exactamente los mismos 4 componentes del gasto autónomo del modelo 2. Y ahora se incorporó este nuevo componente autónomo, ¿ya? Este nuevo componente autónomo son exportaciones menos importaciones autónomas, ¿ya? Ojo, entonces, gasto autónomo, nuevos componentes. Profesor, Y, sí, dígame nomás. se asume que todas las exportaciones netas son autónomas, todo el valor se vuelve autónomo. Exacto. Por ejemplo, supongamos en un ejercicio determinado, yo les puedo decir que suponga que el gasto público asciende a 500, la inversión autónoma asciende a 150, el consumo autónomo de las familias es 200, las transferencias son 100. Y les voy a indicar, y que las exportaciones son o equivalen a un valor de 400 y las importaciones equivalen a un valor de 300. Entonces, para colocar el valor neto, tienen dos posibilidades. Colocar el valor neto, 400 menos 300, ¿ya? Les va a dar un valor neto de 100. O escribir los valores sencillamente ahí como 400 menos 300. Recuerden, no tienen que colocarlos sumando. En el paréntesis acá, si las exportaciones son 400, escriben 400, menos importaciones 300, escriben menos 300. Por lo tanto, el valor neto entre paréntesis va a ser 100 positivo, en el caso que las exportaciones sean mayor que las importaciones. ¿Bien? Entonces ahí tenemos las dos modificaciones. ¿Alguna otra consulta? Profe, en el caso de que las importaciones superen a las exportaciones y de un valor negativo, queda ahí en la fórmula quedaría más menos. Buena pregunta. Si en vez de ser exportaciones 400 e importaciones 300 es al revés, por ejemplo, exportaciones 300 y las importaciones 400, obviamente entre paréntesis vamos a colocar 300 menos 400. Por lo tanto, el valor neto va a dar menos 100. De modo que al sumar ustedes los valores que están acá, al final le tienen que restar 100. Entonces ese signo más va a ser relativo, va a ser más en la medida que las exportaciones sean mayores a las importaciones. Pero si es al revés, entonces ese signo sería negativo. Ya, profe, gracias. Ok.
Bien, entonces esos son los dos cambios básicamente que se introdujeron a este modelo ISLM en relación al modelo 2. ¿Ya? Le incorporamos al gasto autónomo los componentes autónomos de exportaciones e importaciones. Y la inversión la consideramos autónoma, que la parte autónoma se va al gasto autónomo, y la parte inducida, que es menos B por I, se va a la parte inducida de la función de demanda agregada. Y ahí procedimos a graficar, fíjense, con rojo, la función de demanda agregada. Y aquí podemos apreciar que hay un cambio en la pendiente y hay un cambio en el coeficiente de posición. El coeficiente de posición hasta el modelo 2 era gasto autónomo, AU, pero ahora el coeficiente de posición de la demanda agregada en este modelo es AU menos B por I. O sea, la tasa de interés sí me afecta la posición de la función de demanda agregada. Un cambio en la tasa de interés puede provocar desplazamientos de la demanda agregada hacia arriba o hacia abajo. Y la pendiente de la demanda agregada sigue dependiendo de la tasa de interés, perdón, de la tasa de impuesto y del coeficiente propensión marginal a consumir. ¿Ya? La clase pasada entonces introdujimos una nueva función que se llama IS. ¿Cómo nace esa IS? Esa función IS nace de un cambio en el mercado de bienes y servicios. Es decir, si inicialmente tenemos una demanda agregada con rojo aquí, ¿ya? Para una tasa de interés, ahí dice I1, ¿qué hicimos? Supusimos que la tasa de interés aumentaba en la economía. Si la tasa de interés aumenta, fíjense en la posición de la demanda agregada. Dice AU menos B por I. Entonces, si ahora la tasa de interés es más alta, quiere decir que este componente que le está restando al gasto autónomo va a tener un valor más alto. De modo que al restarle el mismo componente autónomo un valor más alto, perdón, disculpen, la tasa de interés dice que está disminuyendo, perdón. La tasa de interés en el mercado disminuye. Por lo tanto, este componente que está aquí va a disminuir. En la clase pasada creo que nos dimos un valor acá para una tasa de interés, no sé, no recuerdo si una tasa de interés de 5%, y aquí me da un intercepto en este punto. Pero si la tasa de interés ahora es de un 3%, quiere decir que a U yo le voy a restar un valor más pequeño. De modo que ese valor que está acá va a tener un valor más alto, es decir, se va a encontrar más arriba acá. Entonces, toda vez que la tasa de interés baja, se producen desplazamientos paralelos hacia arriba de la demanda agregada. Y si la tasa de interés, al revés, aumenta, entonces la demanda agregada se desplaza paralelamente hacia abajo. ¿Ya? Por lo tanto, en base a esto, tenemos que tener muy en claro que cuando hay un cambio en la tasa de interés en el mercado, lo que va a ocurrir es que la demanda agregada se va a ver afectada con un desplazamiento paralelo siempre. ¿Ya? No va a cambiar su pendiente. Recuerden que la pendiente de la demanda agregada depende de la propensión marginal a consumir, C, y de la tasa de impuesto. Cualquiera de esos dos que se modifique, modifica la pendiente de la demanda agregada. Pero la posición de la demanda agregada depende de cualquiera de los componentes del gasto autónomo y depende de la tasa de interés. Por lo tanto, un cambio en la tasa de interés desplaza la curva paralelamente hacia arriba o paralelamente hacia abajo. En este caso, al aumentar la tasa de interés del ejemplo de la clase pasada, lo que hace es que la demanda agregada se desplace paralelamente hacia arriba, haciendo que el nuevo punto de equilibrio macro se produzca en el punto E2. Este es el E1, y después que la tasa de interés aumenta, el nuevo punto de equilibrio es E2. Por lo tanto,
el nivel de renta de equilibrio de la economía cambia de Y1, cambia a Y2, ¿ya? Con una tasa de interés, perdón, más baja, ¿ya? Por lo tanto, tenemos dos puntos de equilibrio. Acá abajo representamos en el eje de la ordenada la tasa de interés y en el eje de la abscisa el mismo componente que está acá arriba, la renta. Entonces, para una tasa de interés I1, tenemos en ese punto de equilibrio original un nivel de renta Y1. Y eso lo podemos apreciar acá. Para una tasa de interés I1, en el punto E1, tenemos un nivel de renta Y1. En este punto E2 de equilibrio, ¿ya? Hay una relación entre una tasa de interés más baja, como es I2, y un nivel de renta más alto, como es Y2. Por lo tanto, eso lo representamos aquí abajo, con una tasa de interés más baja, como es I2, tiene asociado, en el punto de equilibrio E2, un nivel de renta más alto, como es Y2. Por lo tanto, este punto de equilibrio E1 es consecuente con este punto de equilibrio E1 que hay en el mercado de bienes y servicios. Luego, cuando la tasa de interés se modifica, disminuye, el equilibrio se traslada a E2 acá arriba, y acá abajo se aprecia que el punto de equilibrio se traslada a E2 en esta gráfica inferior. Cuando unimos estos dos puntos de equilibrio, E1 y 2, surge una función o una curva que se llama IS. ¿Y qué representa la IS? Nada más que representa los distintos puntos de equilibrio en el mercado de bienes y servicios para los cuales hay un nivel de renta determinado para una tasa de interés específica, otro nivel de renta determinado para otra tasa de interés. Entonces, cuando en el mercado de bienes y servicios cambia la tasa de interés, se producen cambios en el equilibrio y por ende cambios en los niveles de renta. ¿Ya? ¿Por qué cuando baja la tasa de interés aumentó la renta? Pensemos, la tasa de interés tiene directa relación con el gasto en inversión de las empresas, dijimos, ¿cierto? Cuando la tasa de interés es más bien baja, que es lo que ocurrió acá, cuando la tasa de interés baja, los empresarios se ven incentivados a invertir más, porque pueden solicitar créditos, ¿ya?, con un costo de financiamiento menor. Por lo tanto, el gasto en inversión de las empresas tiende a aumentar. Si el gasto en inversión aumenta, piensen que la inversión es uno de los componentes de la demanda agregada. Si la inversión entonces aumenta, manteniéndose constantes los otros, el gasto agregado, la demanda agregada, aumenta. Y eso se aprecia geométricamente acá. Al caer la tasa de interés, aumentó el gasto en inversión y por ende ese aumento en el gasto de inversión provoca un aumento en la demanda agregada. Los empresarios, a los cuales le está aumentando la demanda por sus productos, que son bienes de inversión, imagínense un sinnúmero de empresas en la economía incrementando su gasto en inversión, comprando más maquinarias, construyendo, ampliando su capacidad productiva. Entonces, esas empresas que están recibiendo una mayor demanda por esos productos, tienen que modificar su producción e incrementar la producción, ¿ya? Producir más. Por lo tanto, si al caer la tasa de interés aumentó el gasto en inversión, el aumento en el gasto en inversión provocó un aumento en la demanda agregada, ese aumento en la demanda agregada provocó que las empresas que necesitan producir más para poder hacer frente a esa mayor demanda tienen que incrementar la producción. Para poder incrementar la producción, las empresas en la economía normalmente necesitan de más mano de obra. Por lo tanto, ¿qué pasa con la contratación de mano de obra cuando aumenta la demanda y por ende tiene que aumentar la producción? La contratación de mano de obra se ve incrementada. ¿Y qué pasa con el posible desempleo que puede existir en ese momento en la economía? Cuando las empresas empiezan a demandar más mano de obra, obviamente eso hace que en el corto y mediano plazo tienda a caer el desempleo, a disminuir el desempleo. Las empresas, al contratar más mano de obra, logran producir lo que las otras empresas están demandando como bienes de inversión, entonces
¿Qué pasa? Que al aumentar la producción, entonces también tiende a aumentar la renta en la economía. Ahí se explica entonces ese cambio que se produce desde el punto de 1 al punto de 2 cuando cae la tasa de interés. Aumentó el gasto en inversión, aumentó la demanda agregada, aumentó la producción y aumenta la renta en la economía. Y acá, en la gráfica inferior, en la IS, se produce un deslizamiento desde el punto de 1 hacia el punto de 2. Ante una caída en la tasa de interés, aumenta la renta en la economía. ¿Bien? Finalmente, digamos. Entonces ahí nace nuestra curva IS que vimos en la clase pasada. Ahí apreciamos entonces en la gráfica superior nuestra demanda agregada inicial con un punto de equilibrio, ahí, donde se da un nivel de renta Y1 asociado a una tasa de interés Y1. Y ese nivel de renta lo podemos apreciar en la gráfica inferior. Después, cuando la tasa de interés cae, a I2, con rojo, entonces, en la gráfica superior, al caer la tasa de interés, aumenta el gasto en inversión. Al aumentar el gasto en inversión, provoca un aumento en la demanda agregada, haciendo que esta función se desplace paralelamente hacia arriba. Recuerden, paralelamente, porque lo que se está viendo afectado es el intercepto, porque ahí está la tasa de interés. Luego que aumenta la demanda agregada, obviamente se produce un nuevo punto de equilibrio más arriba, y el nuevo punto de equilibrio se produce acá. Consecuente, con la nueva tasa de interés I2, con un nuevo nivel de renta mayor, Y2. ¿Bien? Y ahí nace nuestra IS. Obviamente, si la tasa de interés volviera a caer, nuestra demanda agregada con rojo se vuelve a desplazar paralelamente hacia arriba, alcanzando un punto de equilibrio más arriba, E3, y eso no significa que una tasa de interés menor, como I3, estaría más baja que I2, y se produciría un nuevo punto más o menos por ahí de equilibrio. Por lo tanto, en resumen dijimos, la IS lo que hace es representar los distintos puntos de equilibrio que se producen en el mercado de bienes y servicios cuando cae la tasa de interés. A cada nivel de tasa de interés tenemos un nivel de renta asociado. Para I1 tenemos un nivel de renta asociado Y1. Para una tasa de interés más baja como I2, en la economía se produce una relación asociada con un nuevo nivel de renta Y2 a esa nueva tasa de interés. Ahí está nuestra Profe, curva. donde R es igual a esa R minúscula es inversión. Buena pregunta. En los textos sabemos que I es la tasa de interés, ¿cierto? Pero en algunos textos la tasa de interés aparece con una letra R. Entonces por eso las puse en forma indistinta, pero era importante destacarlo. Cuando en el texto vean ustedes R, es indistintamente I o R, da lo mismo. Esa es la tasa Ya, de interés. ¿Mm? Así pero que la cuando I que lo está, vean, la que está arriba en el cuadro aparece una R que con una flecha que significa que si disminuye, correcto, entonces la I aumenta. exacto. Si la Pero tasa de aquí aparece interés, una I mayúscula, entonces esa es impuesto y la I pequeña es tasa de impuesto. la I O la I de mayúscula arriba se refiere a es esta, impuestos también. la I mayúscula que se refiere es esta. Esa misma. Ya, eso significa que esta R o I, cuando la tasa de interés en el mercado cae, los empresarios que necesitan invertir ven que el costo de financiar esa nueva inversión tiende a disminuir, porque la tasa de interés en definitiva es cuando uno pide un crédito al banco. Entonces, cuando va a pedir, supongamos, unos 2 millones de pesos al banco, uno se fija bien o hace una cotización con distintos bancos y el que le ofrezca la tasa de interés más baja es el que en definitiva uno va a solicitar a ese banco el crédito. Lo mismo ocurre con las empresas, necesitan invertir, por lo tanto, para poder invertir necesitan dinero y acuden al mercado financiero para solicitar crédito. Entonces, cuando la tasa de interés en el mercado financiero es más bien baja, quiere decir que el costo de su financiamiento para esa inversión va a ser bajo, lo cual es positivo, obviamente. Eso significa que van a haber mayores utilidades al tener un costo más bajo de financiamiento. Por lo tanto, cuando la tasa de interés tiende a disminuir, eso incentiva a los empresarios a invertir. Por lo tanto, ante una caída en la tasa de interés, y
que es el gasto en inversión de las empresas, tiende a aumentar. Al revés, si la tasa de interés sube, eso significa un costo de financiamiento más alto, lo cual no es conveniente, y las empresas que hacen reducen el gasto en inversión. Este Y que está acá es el nivel de renta en la economía. Y obviamente en forma indirecta, cuando cae la tasa de interés, tiende a aumentar el gasto, perdón, tiende a aumentar el nivel de renta en la economía. Ante una caída en la tasa de interés, el nivel de renta en la economía tiende a aumentar. Al caer la tasa de interés, aumenta el gasto en inversión, al aumentar el gasto en inversión aumenta la demanda agregada, y al aumentar la demanda por productos o bienes de inversión, las empresas tienen que producir más para satisfacer esa mayor demanda, y para poder producir más necesitan contratar más mano de obra, disminuye el desempleo, aumenta la producción y por ende aumenta la renta. ¿Bien? Caída en la tasa de interés involucran aumentos de la renta en la economía. ¿Bien? Obviamente al revés, si la tasa de interés tiende a aumentar, eso contrae el nivel de renta o producto, contrae el PIB. ¿Bien? Porque el aumentar la tasa de interés, los empresarios se desincentivan a gastar en inversión, eso contrae la demanda agregada y por ende contrae la renta y el producto. Esa es la importancia y la relación que me interesa mucho que a ustedes les quede claro entre tasa de interés y nivel de renta o producto de la economía. Profe, pregunta, ¿por qué la recta de, o sea, sí, ¿por qué la recta aquí del segundo plano de los impuestos va hacia el otro lado? Porque está disminuyendo, que tiene así como hacia el otro lado, como baja. Cuando me dice los impuestos, ¿en qué gráfica La es? rayita azul, esa, ¿por qué está hacia el otro lado y no parte desde... Esta línea azul, que es la curva IS, que tiene esa inclinación negativa. Ujú. ¿Es porque disminuye? Ah, ¿O es... sí. Bueno, la inclinación negativa, porque bien podría tener una pendiente positiva, pero tiene una inclinación, una pendiente negativa. Esa pendiente negativa es porque esta curva tiene una forma matemática, esta expresión geométrica tiene una forma matemática, una función matemática. Y esa función matemática, tal como la curva de demanda agregada tiene una forma matemática que es esta IS también tiene una forma matemática. Y en esa que vamos a ver enseguida, en esa función matemática de la IS, tiene dos componentes. Uno, el que le da la posición, es decir, según ese componente, la IS se posiciona en el eje de la ordenada o se posiciona en el eje de la abscisa. Y el otro componente de la función le va a dar la inclinación, la pendiente. Y vamos a ver que ese componente de la curva IS, en forma matemática, va a tener un signo negativo. Y ese signo negativo involucra que la relación entre tasa de interés y renta es inversa. Toda vez que la tasa de interés cae, la renta aumenta. Si la Ya, tasa de interés sube, el nivel de renta disminuye. Eso le da la relación inversa. Por eso es que la función IS tiene pendiente negativa. ¿Mm? ya. Profe, tengo una última duda con Lo que respecto a sea. este gráfico. Después de la G, ¿por qué ahí no aparece las exportaciones netas en la demanda Ah, ya, agregada? buena pregunta. Es que en esa oportunidad no la incorporé, pero sí, muy buena pregunta para que todos los alumnos les quede claro. Aquí está escrito demanda agregada es igual a consumo más inversión más G. Pero en realidad, por favor, en su cuaderno, cuando hagan la gráfica, agréguenle más XN, por favor, que a mí se me fue ahí habérselo agregado. Pero muy buena pregunta. Demanda Ya, agregada es igual a consumo más inversión más gasto público más XN. ya, profe, gracias. Ok. Gracias a usted. Bien, entonces vamos a ver ahora la función que tiene la IS y qué relación tiene con la demanda agregada. Me interesa es muy importante para mí que ustedes, uno, tengan claro la forma matemática de esta curva de demanda agregada.
¿Qué le da la posición? ¿Qué le da la inclinación o pendiente? Me interesa que queden claros también con la forma matemática de la IS. ¿Qué le da la posición? ¿Y qué hace que la IS cambie su pendiente? Vamos a ver de inmediato. Vamos a descompartir. Este apoyo a la clase de hoy día, como les decía, pretende dejar en claro los elementos que afectan a la demanda agregada y los elementos que afectan a la curva IS. La demanda agregada, su pendiente, depende básicamente de dos componentes. Nuestra función de demanda agregada en términos matemáticos es demanda agregada igual a gasto autónomo, ahí le tenemos que agregar una rayita, ¿eh? Gasto autónomo más C factor de 1 menos T por Y sub E. Ojo, ese es el nivel de renta de equilibrio, no es ingreso disponible. El ingreso disponible va en la función de consumo, pero la demanda agregada, ese nivel de renta es el de equilibrio, Y sub E o Y sub O, ¿eh? Es de equilibrio. Este componente del lado derecho de la función de demanda agregada es el que le da la pendiente a la curva. ¿Ya? En este modelo, ojo, el gasto autónomo le tenemos que incorporar el componente inducido de la inversión. Por lo tanto, estos dos componentes, tasa de interés B y gasto autónomo, le dan la posición a la demanda agregada. O sea, cuando se modifica alguno de los componentes del gasto autónomo, que ya vimos que son 5 componentes del gasto autónomo: consumo autónomo, inversión autónoma, transferencias autónomas, gasto público autónomo y exportaciones netas autónomas. Cuando cualquiera de los 5 componentes autónomos se modifica, la curva de demanda agregada se aprecia que se traslada, se desplaza paralelamente, cambia su posición. ¿Ya? Cuando hablo de posición, me refiero a que la curva de demanda agregada se desplaza paralelamente hacia arriba o hacia abajo. Cuando cambia V o la tasa de interés, también provoca el mismo efecto, un efecto similar que los cambios en el gasto autónomo. Cualquier cambio en B o en la tasa de interés provoca desplazamientos paralelos de la demanda agregada hacia arriba o hacia abajo. Pero el componente que está al lado derecho de la demanda agregada es el que le da la pendiente a esta curva. De modo que este componente que está aquí contiene básicamente dos elementos, que son C minúscula, que es la propensión marginal a consumir, y la tasa impositiva, T. ¿Ya? Estos dos componentes que forman la pendiente de la demanda agregada, cuando cambia cualquiera de ellos, o si cambian ambos, me va a afectar a la pendiente. Veamos. Cambios en la propensión marginal a consumir. Si la propensión marginal a consumir aumenta, fíjense, C, supongamos que C tuviese un valor 0,7. Eso le da una inclinación a la demanda agregada específica. Pero si la propensión marginal a consumir cambia de 0,7 a 0,8, eso quiere decir que la pendiente de la función de demanda agregada está aumentando, porque este signo más significa que si C aumenta, la pendiente aumenta. ¿Ya? Por lo tanto, si C aumenta, la pendiente de la demanda agregada, vamos a ir a escribir, aumenta. Por el contrario, si la propensión marginal a consumir fuese 0,8 y cambia a 0,7 o a 0,6 o a 0,5, está disminuyendo, entonces ese valor, al disminuir, la pendiente de la demanda agregada también disminuye. Por lo tanto, podemos apreciar que existe una relación directa entre propensión marginal a consumir y pendiente de la demanda agregada. Como es directa, cuando uno aumenta, la propensión marginal a consumir aumenta, la pendiente aumenta. Si la propensión marginal a consumir disminuye, la pendiente de la demanda agregada disminuye.
relación directa. Ahora, ¿qué pasa si en un ejercicio específico, sea conceptual o sea un ejercicio matemático, la tasa impositiva, como ocurrió por ejemplo en el ejercicio número 2 de la prueba segunda integral, teníamos una tasa impositiva, ¿se acuerdan? De un 20%, un 25% creo, y después la tasa de impuesto aumentó un 30%. Entonces, cuando hay un cambio en la tasa impositiva, vamos a ver que el cambio que se va a provocar en forma inmediata va a ser en la pendiente de la curva de demanda agregada. La pendiente dice, dentro de entre paréntesis, dice 1 menos t. Si t aumenta 1 menos algo más grande, a hacer 1 menos algo más grande, el valor del paréntesis se reduce. Por lo tanto, c por algo más chico me va a dar un valor más pequeño. Eso quiere decir que la pendiente de la demanda agregada, al aumentar la tasa de impuesto, la pendiente disminuye. Por el contrario, si la tasa de impuesto del gobierno, que la tiene supongamos en un 30%, la reduce a un 20%, entonces 1 menos algo más chico me va a dar un valor más grande en el paréntesis. C por un valor más grande va a haber un valor mayor. Por lo tanto, la pendiente de la demanda agregada, cuando la tasa de impuesto disminuye, la pendiente tiende a aumentar. Ahí está. Ahí entonces tenemos que tener muy claro esto, muy claro, porque en un ejercicio se puede modificar la tasa de impuesto, puede modificarse, ojo, se puede modificar la propensión marginal a ahorrar incluso. Cuando se modifica la propensión marginal a ahorrar, eso modifica inmediatamente la propensión marginal a consumir. Y si la propensión marginal a consumir se modifica, aumenta o disminuye, entonces va a provocar cambios en la demanda agregada en su pendiente. ¿Ya? Recuerden, cualquier cambio en C o en T cambia la pendiente. ¿Bien? Si es un cambio en alguno de los componentes del gasto autónomo o en la tasa de impuesto o en B, entonces lo que cambia es la posición de la demanda agregada desplazando esta curva hacia arriba o hacia abajo. Luego, la IS, nuestra nueva curva. Básicamente, la IS, la pendiente de la IS depende de dos elementos. ¿Ya? Depende del multiplicador y depende de B. ¿Ya? Tal como la pendiente de la demanda agregada dependía de estos dos elementos, pues la IS, su pendiente, su ángulo de inclinación va a depender de los valores que adopte el multiplicador y el valor que adopte B. B entendiendo como la sensibilidad que tiene el gasto en inversión frente a las variaciones en la tasa de interés. Veamos. Si el multiplicador alfa t aumenta, debemos decir acá que la relación es inversa. Relación inversa. Y acá arriba, relación directa. Se fijan acá arriba, en la demanda agregada, la relación entre C y la pendiente y la relación entre T y la pendiente es directa. Perdón, excepto en la tasa de impuesto. Aquí vamos a poner esto mejor acá. Relación directa, y cuando es la tasa impositiva, relación inversa. Aquí la relación que hay es relación inversa. Y aquí, relación inversa. Cuando el multiplicador alfa t aumenta, como es una relación inversa, la pendiente de la IS va a disminuir. Al revés, si el valor del multiplicador disminuye, la pendiente de la IS entonces va a aumentar. Todo lo contrario, porque hay una relación inversa entre multiplicador alfa t y la pendiente de la IS. Cuando hay relación inversa, ocurren movimientos contrarios.
multiplicador aumenta, pendiente de la IS disminuye. Cuando el multiplicador disminuye, entonces la pendiente de la IS aumenta. El factor B, que es la sensibilidad del gasto en inversión ante variaciones en la tasa de interés. Cuando este componente o coeficiente de sensibilidad aumenta, como hay una relación inversa, entonces la pendiente de la IS va a disminuir. Disminuye. Y si B disminuye, entonces ocurre lo contrario con la pendiente de la IS, aumenta. Ahí está entonces lo que tenemos que tener muy en claro, las relaciones, ¿ya?, que hay entre las variables que afectan a la pendiente de la demanda agregada, como es C y T, y la relación que existe entre los componentes multiplicador alfa T y B con la pendiente de la IS. ¿Ya? Eso es súper importante que lo tengan muy, muy claro, ¿ya? Lo sepan muy bien, porque en los ejercicios, la letra A me pueden dar un valor para alfa T, o puedo calcular un valor para alfa T, y después cuando tengo que graficar, grafico la función de IS, grafico la función de demanda agregada, y después en la letra B me dicen, suponga ahora que el multiplicador alfa T aumenta, o tengo que calcular el nuevo valor y veo que aumenta, entonces tengo que tener claro qué le pasa a la pendiente de la demanda agregada, qué le pasa a la pendiente de la IS. ¿Dudas hasta aquí? Hemos visto qué elementos inciden en la pendiente de la demanda agregada y qué elementos inciden en la pendiente de la IS. Vamos a agregar ahora los elementos que inciden en la posición de la demanda agregada y los elementos que inciden en la posición de la IS. Continuemos con la demanda agregada. Profe, una pregunta. Esto que estaba hablando, todo esto, ay, como esto que estaba hablando recién, sucede solamente la curva se desplaza o hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? Y si se mueve el impuesto, entonces ahí se inclina o también ahí se mueve. Vamos a ver los movimientos, veamos el tiro. Vamos a ver la demanda agregada cuando C y T varían. Obviamente sabemos que Ya. cuando C y T varían, afectan a la pendiente de la demanda agregada. Veamos. Aquí tenemos la demanda agregada, fíjense. Por ejemplo, veamos esta demanda agregada de color negro. Esa es la inclinación o pendiente que tiene la demanda agregada, que es positiva, y se la da el signo positivo de la pendiente. Veamos. Ejercitemos geométricamente hablando. Si la propensión marginal a consumir aumenta, ¿qué le va a pasar a la pendiente de la demanda agregada? Si la propensión marginal a consumir aumenta. Si pongamos que es 0,8 y aumentó a 0,9. Pienso que giraría hacia arriba. Gira, correcto, muy bien. Gira. Gira, pero la base queda donde misma. Exacto. El punto, el intercepto es el mismo, porque el intercepto se lo da el gasto autónomo B e I. Como B e I y los componentes de gasto autónomo no han cambiado, eso se mantiene intacto. Lo único que cambia es la inclinación, la pendiente. Por lo tanto, la nueva curva de demanda agregada, al aumentar la propensión marginal a consumir, la nueva demanda agregada, entonces es la línea prepunteada con negro. Cambia su pendiente, su inclinación, su pendiente aumenta. Cuando aumenta C, aumenta la pendiente de la demanda agregada. Si la tasa de impuesto T, minúscula, disminuye, ocurre lo mismo con la demanda agregada. Cuando disminuye la tasa impositiva, la pendiente de la demanda agregada aumenta. O sea, este giro que tiene la curva es provocado por un aumento en C o por una disminución en la tasa impositiva.
¿ya? El intercepto es el mismo. ¿Por qué? Porque ninguno de los componentes del gasto autónomo, ni el valor de B, ni el valor de I han cambiado, ¿ya? Por lo tanto, si ninguno de los componentes autónomos o B por I han cambiado, entonces ese punto sigue inalterado, sigue siendo el mismo. Se fijan, la línea prepunteada negra y la línea de continua negra tienen el mismo punto de intercepto. Veamos la IS. Fíjense que tenemos una IS acá abajo de color negra y acá una de un color ya como gris. Vamos a considerar la IS de color negro como la IS original. Por lo que acabamos de ver en ese Excel, que la pendiente de esta curva IS depende de dos elementos. Uno del multiplicador y el segundo elemento es el valor de B, que es la sensibilidad que tiene el gasto en inversión frente a las variaciones en la tasa de interés. La relación que existe entre esos dos elementos y la pendiente es una relación inversa. Me explico. Si el multiplicador alfa t aumenta, quiere decir que la pendiente de la IS, el grado de inclinación es menor. Aquí, si nuestra IS giró hacia arriba, su inclinación aumentó. Quiere decir entonces que puede deberse ese aumento en la inclinación a una disminución en el multiplicador alfa t o una disminución en el componente B. Porque cualquiera de esos dos componentes, multiplicador alfa t o B, ya disminuyen, entonces eso provoca aumentos en la pendiente de la IS. Por lo tanto, ese giro en su inclinación, desde aquí hacia arriba, es un aumento, perdón, disculpen. IS negra y IS gris se está moviendo hacia arriba. Yo les acabo de decir por error que el ángulo de inclinación está aumentando, pero es un error. El ángulo de inclinación al cambiar aquí es porque está disminuyendo la inclinación. O sea, cuando se hace menos, ¿ya? Menos inclinada, digamos, porque está disminuyendo el ángulo de inclinación. Entonces, si está disminuyendo el ángulo de inclinación, quiere decir que el multiplicador o B están aumentando. Al contrario, si la IS original fuese la gris, que está aquí, supongamos que la IS original fuese la gris, y la nueva curva IS es la de color negro, quiere decir que está girando hacia abajo. El girar hacia abajo hace que el ángulo de inclinación sea mayor. Quiere decir que la pendiente de la IS está aumentando. Y la pendiente de la IS aumenta cuando el multiplicador alfa t o B disminuye. Ahí está. ¿Ya? Entonces, es súper importante tener claro, al ver dos IS, cuál está más inclinada y cuál menos inclinada. ¿Consulta? ¿Sí? No, profe, yo ya entendí. Ya. ¿Algún alumno, alumna? Profesor, vamos a ver ejercicios de esto, ¿cierto? Sí, yo les voy a presentar ejercicios resueltos, ¿ya? En los cuales hay un cálculo matemático que realizar y cómo inicialmente tenemos que hacer la gráfica de la IS, ¿ya? Y la de la demanda agregada, y después cuando cambia alguno de los elementos, como por ejemplo el multiplicador, o cambia B, o cambia la tasa de interés, cómo las curvas se ven modificadas, ¿ya? Con ejercicio. Ya, gracias. Muy bien. Entonces, ya tenemos más o menos claro qué elementos afectan a la pendiente de la demanda agregada y qué elementos afectan a la pendiente de la IS. También tenemos claro qué elementos son los que afectan a la demanda agregada con un desplazamiento paralelo, hacia arriba o hacia abajo. Recordemos que los desplazamientos paralelos de la curva de demanda agregada se ven afectados por
el movimiento en cualquiera de los componentes del gasto autónomo, o un cambio en B, o en la tasa de interés. Cualquiera de ellos que cambie, la demanda agregada se desplaza paralelamente, hacia arriba o hacia abajo. Falta ver qué elementos hacen que la IS, en vez de girar su pendiente, se desplace paralelamente hacia arriba o paralelamente hacia abajo. Veamos. Voy a presentarles esa misma gráfica que está acá, con una superior y una inferior, pero voy a poner aquí al lado izquierdo la gráfica del mercado de bienes y servicios con la demanda agregada y la línea de 45. Y al lado derecho, en vez de abajo, al lado derecho les voy a presentar la IS. Bien. Entonces, partamos con una curva de demanda agregada de color negro, con un punto de equilibrio inicial E1. Para ese punto de equilibrio E1, con un cierto componente de gasto autónomo, BI, y un nivel de renta, Y1. Ese punto de equilibrio E1 lo vamos a representar acá, con una tasa de interés I1 y un nivel de renta Y1. Entonces, tenemos una situación de equilibrio inicial en ambas gráficas en el punto E1, para una tasa de interés I1 y un nivel de renta Y1 y para un gasto autónomo específico. Ahora supongamos que no va a cambiar la tasa de interés, sino que lo que vamos a hacer es que vamos a aumentar, por ejemplo, el gasto público. El gasto público es un componente autónomo. Por lo tanto, el gasto público es un componente del gasto autónomo. Y si está modificándose un componente del gasto autónomo y en la pendiente no hay ningún componente autónomo, sino que el componente autónomo está en la posición. Al aumentar el gasto público, lo que ocurre es que aumenta la demanda agregada, pero su componente autónomo. Por lo tanto, nuestra curva de demanda agregada se ve desplazada paralelamente hacia arriba, porque está aumentando el gasto autónomo. ¿Ya? Aumentó el gasto público autónomo, eso hace, si los otros componentes autónomos se mantienen constantes, entonces el gasto autónomo AU raya se ve incrementado. Y al aumentar el AU raya, desplaza la curva demanda agregada paralelamente hacia arriba. El nuevo punto de equilibrio, con la nueva demanda agregada de color rojo, se va a presentar en el punto E2. ¿La tasa de interés cambió? No. Fue lo que cambió el gasto público autónomo. Es lo único que ha cambiado. Por lo tanto, fíjense al lado derecho, la tasa de interés I1 no ha cambiado originalmente. En el punto de inicial de equilibrio E1 teníamos un nivel de renta Y1. Ahora, para la misma tasa de interés, pero ahora un mayor gasto autónomo, el punto de equilibrio va a ser el punto E2, que ese punto E2 es consecuente con él. ¿Qué le pasó en el punto E2 a la renta? La renta se vio modificada, porque si aumenta la demanda agregada, las empresas a las cuales le está aumentando la demanda de su producción, tienen que producir más. Contratan más mano de obra, reducen el desempleo y el nivel de producto se incrementa, o nivel de renta se incrementa de Y1 a Y2. Por lo tanto, el nuevo punto de equilibrio ahora está en E2. Lo representamos acá. El nuevo punto de equilibrio es E2. Por lo tanto, como no ha habido un cambio en la tasa de interés, no va a haber un cambio en la misma curva IS. Los cambios dentro de la misma, los deslizamientos dentro de la misma curva IS, se producen cuando la tasa de interés cambia. Pero aquí no ha cambiado la tasa de interés, por lo tanto no hay un deslizamiento. Toda vez que cambia alguno de los componentes del gasto autónomo, y eso anótelo ahí en su cuaderno y subrayenlo y destáquenlo con amarillo, toda vez que cambia alguno de los componentes del gasto autónomo, aparte de que hace que cambie la posición, desplazamiento de la curva de demanda agregada, provocan cambios en la posición y por ende desplazamientos paralelos en la curva IS, en el mismo sentido en que cambia el gasto autónomo. Si el gasto autónomo aumenta,
la demanda agregada aumenta desplazándose hacia arriba. Y por ende la IS aumenta desplazándose paralelamente hacia la derecha. ¿Ya? Repito, toda vez que cambia alguno de los componentes del gasto autónomo, provoca desplazamientos de la demanda agregada y provoca desplazamientos de la curva IS. Siempre. Ahora, depende del sentido en el que cambia el gasto autónomo, es el sentido en que cambia la demanda agregada y la IS. Si el gasto público, el gobierno lo hubiese disminuido, entonces la demanda agregada se hubiese desplazado paralelamente hacia abajo. Y la IS, en vez de desplazarse paralelamente hacia la derecha, se hubiese desplazado paralelamente hacia la izquierda, hacia abajo. Por lo tanto, como conclusión, en lo que hemos visto de esta clase, en lo que es demanda agregada e IS, los desplazamientos paralelos de ambas curvas se producen. Primero, la demanda agregada se desplaza paralelamente toda vez que cambia alguno de los componentes del gasto autónomo, o el valor de B, o el valor de I. La IS se desplaza paralelamente hacia arriba o hacia abajo solo cuando cambia alguno de los componentes del gasto autónomo solamente. Segundo, los cambios en la pendiente de la IS, los cambios en la pendiente de la demanda agregada, se producen por cambios en la propensión marginal a consumir o en la tasa de impuestos. Y los cambios en la pendiente de la IS se producen exclusivamente por algún cambio en el multiplicador o algún cambio en el valor de B, que es la sensibilidad que tiene el gasto en inversión frente a las variaciones de la tasa de interés. Eso es lo más importante en la clase de hoy día, que me interesa que ustedes queden claros. Entonces, acá, para concluir ya en la clase de hoy, elementos que afectan la pendiente de la IS, este y este. De la demanda agregada. Cambios en la posición de la demanda agregada son provocados por cambios en U o cambio en B o I. En la IS, cambios en la posición de la IS son provocados solamente por cambios en cualquiera de los componentes del gasto autónomo. Si aumenta a U, entonces eso va a provocar un aumento de la demanda agregada. Cuando hablo de aumento, es un desplazamiento paralelo hacia arriba. Si disminuye a U, entonces eso va a provocar una disminución de la demanda agregada, es decir, un desplazamiento paralelo hacia abajo. Si cambia B o I, bueno, si aumenta B,
entonces, lo que le ocurre a la demanda agregada es esto, es una disminución. Si en vez de aumentar B, disminuye, entonces va a ocurrir lo contrario a la demanda agregada, va a ocurrir un desplazamiento paralelo hacia arriba. Y finalmente, en la demanda agregada, si aumenta la tasa de interés, va a provocar lo mismo que el aumento en B. Una disminución o desplazamiento paralelo hacia abajo de la demanda agregada. Y si disminuye la tasa de interés, un aumento de la demanda agregada. Ahí está entonces el resumen de los cambios en la pendiente de la demanda agregada y los cambios que se producen en la posición de la demanda agregada. Lo provocan el gasto autónomo y hoy. Y en esa forma. Y finalmente, en la IS, los cambios en la posición de la IS solamente son producidos por un cambio en el gasto autónomo. Entonces vamos a escribir lo mismo acá. Se aumenta algunos de los componentes del gasto autónomo, por ejemplo el gasto público, se produce un aumento de la IS, es decir, un desplazamiento paralelo hacia arriba. Y veamos. Si alguno de los componentes del gasto autónomo disminuye, entonces se produce una disminución de la IS, es decir, un desplazamiento paralelo hacia abajo. Ahí está el resumen de cómo se ve afectada la demanda agregada y la IS por los cambios en los componentes que afectan tanto a su pendiente como a la posición de ambas curvas, ¿ya? Hay que, obviamente, revisar esto, hay que practicar y tenerlo muy claro, y les pido que ojalá la próxima clase lo tengan muy claro, porque antes de empezar a ver el mercado financiero en la próxima clase, vamos a hacer un ejercicio muy breve, de unos 10 minutos, en el cual les voy a ir preguntando cómo se va a ir viendo afectada la posición o la pendiente tanto de la IS como de la demanda agregada, en la medida que yo les voy modificando algunos de los componentes, ¿ya? Cosa que ustedes tengan muy claro cómo modificar entonces ambas curvas. Dudas, consultas respecto a lo que hemos visto en esta clase. Están calladitos hoy día, ¿eh? Bueno, siempre en general. Profe, yo tengo que darle una vuelta más todavía. Por el momento Sí, no tengo duda. sí, por supuesto. Yo sé que ahora es como una pincelada, como que hay varias cosas que se captan, sí, pero hay otras que hay que digerirlas realmente, y es importante después, obviamente, cuando se den un tiempo de repasar esta clase, verla nuevamente en el aula y revisarla paso a paso, lo van revisando con el capítulo y viendo la gráfica. Yo creo que ahí les va a quedar más claro, y si a pesar de ello les queda alguna duda, no les quepa la menor duda de poder planteármela, ya sea al principio de la próxima clase o por correo, no hay ningún problema.
Profe, cuando se refiere a alfa t, no sé a qué valor se refiere. Ah, ya, alfa t. Alfa t es el valor que adopta el multiplicador. ¿El multiplicador del impuesto? Sí, alfa t tiene esta fórmula. Es 1, lo vamos a poner centrado. Partido por 1 menos t. Exacto. Ya. Entonces es el mismo que vimos en la última prueba. Igual entraba, tuvimos que calcular un alfa t. Ya, es el mismo. El mismo multiplicador. Ahí estamos. Ese es el valor del multiplicador. 1 partido por 1, factor de 1 menos t. Entonces, cuando acá yo digo, si alfa t aumenta, es porque, me faltó ahí un componente, perdón. Es porque C o T están cambiando. Cuando cambia C o cambia T, eso modifica el valor del multiplicador. Entonces, puede que aumente el valor del multiplicador o disminuya. Por eso es súper importante, y qué bueno que me haya hecho la consulta, porque cuando les toque yo modificar a ustedes el valor del multiplicador, ustedes ya van a saber cómo se va a modificar la pendiente de la IES. Pero, ¿qué hace que el valor del multiplicador cambie? Cuando C o T cambia. Entonces eso también hay que tenerlo claro, ¿ya? Cuando aumenta T, ¿qué le pasa al valor del multiplicador? Cuando aumenta C, ¿qué le pasa al valor del multiplicador? También es un buen ejercicio que les sugiero que lo repasen bien y lo tengan claro. Eso como recomendación. Es súper importante que tengan muy claro cómo funciona todo esto. Igual pueden tener su ayuda a memoria, no es necesario o tan fundamental que se lo sepan de memoria, no. Pueden tener su ayuda a memoria. Tal como este, por ejemplo, si yo les modifico el multiplicador, ustedes decir, ya, cuando el valor del multiplicador aumenta, la IS disminuye su pendiente. No importa. Con esta ayuda a memoria también es importante que lo puedan tener, pero que sí lo sepan usar. Ya, profe. Entonces, próxima clase, partimos con un ejercicio y continuamos con el mercado de activos financieros. Todo esto siempre en el capítulo 10. Bien, si no hay más dudas, más consultas, recuerden que de aquí a las 11 de la noche subo las notas y... Profe, ¿las notas las va a subir al portal o las va a subir a los correos? las voy a subir al portal. Ya, profe. En el aula van a encontrar sus notas. Les sugiero entrar por ahí como a las 11 de la noche. Por el aula. Lo mismo, yo les voy a enviar, me parece que el día lunes en la noche, les voy a enviar a sus correos sus pruebas digitalizadas con la pauta de corrección de esta segunda prueba de cátedra. Y ahí van a tener una semana para revisarla, contrastarla, su prueba, ver en qué se equivocaron. Y si hay alguna observación, también tienen una semana para enviarme su mail, haciéndome saber las observaciones que puedan haber hallado. Bien, chicos, entonces la clase hasta aquí y estamos en contacto si es que no tienen alguna otra consulta. ¿Dudas? Bien. No, profe, no hay duda hasta el momento. Profe, muchas gracias. Que estén muy bien, chicos. Cuídense mucho. Igual usted. Y estamos en contacto. No, gracias. Qué bien. Chao. Chao, profe. Chao, chicas. Que estén bien. Chao, chicos.